Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente Durán Luján, rector González Arechiga, vicerrectora Arias Ramírez, madrina, vicerrector Barber Curi, vicerrector Dubkovsky Rabinovich, autoridades universitarias, respetables integrantes de la comunidad universitaria, alumnos, amigos, familia. Me siento realmente muy honrada con esta distinción. Es un honor recibir este grado académico honorario al lado de personajes tan ilustres como José Ángel Gurría y como Antonio Ramón Villarraigosa. Los felicito y me siento honrada de estar junto a ustedes. Recibo este honor, que es definitivamente muy grande para mí, en nombre de todos aquellos que contribuyeron y que han contribuido y continúan contribuyendo en mi desarrollo y en mi carrera. Agradezco y les doy este honoris causa a mi familia, a mis padres, que me han apoyado tanto desde el día en que nací hasta ahora, a mis compañeros músicos, a mis maestros, a mis mentores, al público que me ha apoyado, a todos aquellos que han creído en mí. Muchos de ellos creían en mí cuando yo no creía en mí, y más de lo que yo pensé que podía llegar, ellos creían aún más. Sin ellos no podríamos haber llegado a donde hemos llegado, y este reconocimiento sin duda es de ese equipo grande de personas que han puesto cada peldaño para que yo pueda avanzar. Pero también quisiera hoy agradecer a mis antagonistas, a aquellos que no querían que yo avanzara, a aquellos que no creían en mí o no creen en mí, a aquellos que me la hicieron difíciles, los que pusieron no una sino varias piedras en mi camino, a los que me discriminaron por razón de género, por nacionalidad o por cualquier otro prejuicio. De verdad se los dedico, se los agradezco, porque sin ustedes, sin todas esas personas que me pusieron trabas, que trabajaron en mi contra, yo no estaría donde estoy. Esos adversarios me han dado la oportunidad de aprender, la oportunidad de observar y escuchar sus críticas, muchas veces mal fundadas, pero otras veces acertadas, de cómo poder crecer y en dónde tengo que trabajar. Y cuando han sido críticas o dudas injustas, me han provocado una fuerza aún más grande para demostrar que no es así. Y aunque generalmente no los menciono, y mucho menos en cosas tan bonitas como la de hoy, creo que vale la pena hacer hincapié en eso, porque todos vivimos en algún momento esas adversidades y tenemos gente que se presenta en nuestro camino, nos dice, ¿tú por qué? Claro que no vas a poder, o dicen o hacen cualquier cosa para impedir que avances. Y muchos pensaríamos, y yo incluida en muchas ocasiones, que eso es el final de un desarrollo, o que eso es el final de un sueño, o que esa otra persona o esas otras personas pueden definir nuestro futuro. Y en realidad sí lo definen, pero lo definen porque te provocan y te hacen esforzarte mucho más. Y en mi caso, sin duda, estos personajes me han ayudado tremendamente. El que me hayan llamado a darme este honor completamente inesperado y inmerecido, me hizo recordar mis años de estudiante, que en mi caso no fue hace tanto, y a recordar cómo fue mi camino por la academia. Y me acuerdo de cosas muy divertidas, y en esta ocasión me pidieron que compartiera un poco de mi historia, y mi intención es compartirles quizás partes que no son las que se conocen en las entrevistas o lo que pueden ver en un concierto donde no hay palabras y no puedo tener la oportunidad de contarles estas anécdotas.
como mencionaban los rectores, yo, bueno, estuve estudiando primero piano y cello y tenía este gran sueño de dedicarme a la dirección de orquesta, a esta magia de juntar sonidos en el aire, de juntar emociones de un grupo de personas muy diverso, con ideas distintas, con sentimientos encontrados, porque no todos pensamos igual, definitivamente, y no en una orquesta, y hacer que esto se junte en el aire y se transmita a un público que lo reciba como algo positivo. Para mí siempre fue lo más cercano a la magia que yo podía imaginar y a lo que podía aspirar. Entonces, en ese sueño, me voy a los 19 años a estudiar a Nueva York y llego a intentar audicionar a las escuelas de música como pianista primero que nada, para después hacer dirección de orquesta, que ya era en ese momento mi meta. Y entonces entro, después de muchos años y después meses ya de perfeccionamiento en Nueva York para audicionar a estas escuelas, me aceptan en la Manhattan School of Music para piano. Entonces empiezo a ir a mis clases de la licenciatura y me empiezo a sentir muy inquieta, porque por supuesto en la escuela tenía mis clases de piano, mis clases de armonía, de historia, y iba en una carrera muy clara que al final iba a tener un título de pianista concertista. Pero yo quería más que eso. Entonces empecé a tomar clases de dirección de orquesta con un maestro privado, Michael Cherry, y le dije, maestro, yo necesito entender cómo funciona una orquesta, cómo funciona en todas sus entrañas. Entonces, si usted sabe de alguna orquesta que necesite un achichincle, por favor, yo quiero hacer ese achichincle. En cuestión de, creo que menos de una hora, me estaban llamando, ya tenemos un trabajo para ti. Hay una orquesta comunitaria que ensaya en las noches, que quiere un achichincle, por supuesto gratis. Por eso llamaron tan rápido. Y quieren que les ayudes. Perfecto, mañana te presentas. Entonces llegué ahí y yo tenía que poner todas las sillas de la orquesta antes de que llegara la orquesta. Tenía que poner los atriles, tenía que incluso poner las lucecitas como estas para que se iluminara todo el escenario. Incluso recuerdo que al tratar de hacer eso, yo pensé que era muy fácil, conectas todo y lo conectas a la luz y tarán. Pues no es así, lo conectas todo y la mitad se prendía, ¿no? Entonces otra vez lo tenía que, me tardaba 2 horas en poder lograr que todo se prendiera y enchufarlo. Después tenía que hacer las partituras, fotocopiar las partituras, ponerlas en todos los atriles y bueno, yo llegaba 3 horas antes de que llegara el director y los músicos y en eso llegaban ellos. Y entonces yo me hice a la idea, yo tenía 19 años en ese momento, de que esa era mi orquesta y que yo iba a dirigir esos ensayos. Por supuesto no era cierto. Yo era la achichincle de la achichincle, de hecho. Y ahí, entonces, yo dije, voy a dirigir. Entonces yo me estudiaba las partituras como si las fuera a dirigir. Y a la hora que llegaba el director, ensayaba y yo tomaba nota de, bueno, yo hubiera hecho esto, les hubiera dicho a las flautas que tocaran así, pero él le dijo diferente, y apuntaba. Y yo hubiera hecho esto, él hizo lo mismo que yo quería, y apuntaba. Y eso fue mi estudio. Durante mucho tiempo, mi estudio era analizar lo que veía, lo que observaba, y qué hubiera yo hecho si estuviera en ese lugar. Privilegiado al cual yo ni siquiera soñaba que me dieran oportunidad de algún día estar. Yo soñaba con eso, pero no creía que era posible. Después tenía que también mandar el correo de la orquesta, que era una cosa muy elaborada. En fin, siempre me andaban gritando. Había una señora que yo creo que era bastante malhumorada y le había ido, pues no sé, algo traía. Pero decidía que había que gritarme a mí y a mí era todo mi culpa. Entonces yo llegaba y ponía todo 3 horas antes y cuando llegaba a la orquesta ya estaba todo listo. Si salía cualquier cosa mal, ¡Alondra! Yo salía a correr, ¿qué pasó? Y muchas veces no era mi culpa, pero me gritaba y me gritaba y me gritaba. Yo aguantaba y aguantaba y aguantaba pensando, esta es una gran oportunidad que tengo que ver más allá de este personaje.
y tengo que lograr mantenerme aquí porque aquí voy a aprender. Ahí yo me sentaba atrás de los trombones y escuchaba cómo entre los trombones y las trompetas comentaban, ay, es malísimo el director, porque mira lo que está haciendo. Y yo, ¿por qué? Porque es malísimo, ¿no? Ah, pues por eso. O decían, mira qué bien hizo. Ah, ok. Y yo tomaba nota. En fin, todo ese proceso fue maravilloso hasta que un día, después de año y medio de hacer esto prácticamente todas las noches, llegó un muy buen cristiano a dirigir la orquesta. Y después de la primera parte del ensayo, llega el receso y me dice, ¿aló, me quieres dirigir? Sí, claro que quiero. Y estaba lista porque yo llevaba la partitura, como les decía, todos los días como si la fuera a dirigir. Y en ese momento me dice, pues pasa. Ok, entonces subo, me acuerdo que 19 años me subí al podio y me acuerdo de la sensación, todos los músicos tenían entre 50 y 65 años de edad. Dirigí y tocaron, era una sinfonía de Haydn, me acuerdo de la sensación de mover la batuta y escuchar ese sonido y ver las caras de que pues no se había muerto nadie, no había muertos ni heridos. De verdad, esto es maravilloso, ¿no? Íbamos muy bien. Terminamos, yo creo que eso habrán sido 3 minutos que dirigí, yo lo sentí como hora y media. Me bajo del podio y los músicos como que le pegan a la trila así con sus arcos como, bravo, bravo. Bueno, la voy. Y ya está, ay, el corazón. Y entonces, después del ensayo llega el director que me había dado esta oportunidad y me dice, muy bien, sí, se ve que has dirigido mucho. Bueno, ¿tú cómo opinas que se hace esa transición del segundo movimiento? Y yo, era la primera vez. Sí, se ve que tú ya te la sabes. Y yo, sí, pues sí, claro. Entonces, sí, no, el segundo movimiento yo lo hago a dos, ¿no? No tenía ni idea porque nunca lo había vivido. Y él pensó que yo ya lo había hecho antes. Entonces me dijo, bueno, ¿por qué no el siguiente ensayo haces media hora? Claro, sí, bueno. Podría ser 2, pero hago media, ¿no? Entonces, ya sabes, los directores de orquesta nos volvemos arrogantes a la menor provocación. No les quiero decir qué va a pasar después de que yo salga de aquí diciendo que soy doctor, pero bueno. Entonces, me dijeron, bueno, diriges media hora. Ok, al siguiente ensayo, 1 hora. Al siguiente, 2. Al siguiente, bueno, haz los ensayos tú. ¿Por qué no haces un ensayo antes de cada concierto? ¿Por qué no haces los conciertos de verano? ¿Por qué no haces más de un concierto de temporada? Y acabé siendo directora principal de la orquesta, New Amsterdam Symphony Orchestra, que se llamaba esta orquesta. La señora que gritaba me seguía gritando, igualito. Ahí fue uno de mis primeros antagonistas que acabé amando, porque si no fuera por ella, que siempre me hizo sentir menos, me hizo sentir incapaz, y entonces yo empujaba. Ella también fue la que me dio muchas ideas después, que les platicaré en breve. Eso lo hacía mientras estaba yo estudiando piano. Y entonces empecé a agarrar cierta experiencia de dirección, porque aunque iba en las tardes a la escuela, en las noches tenía esta oportunidad casi profesional. Y de repente anuncian en la escuela curso de dirección de orquesta de Kurt Masur, el gran director Kurt Masur, que acaba de fallecer hace unas semanas, desgraciadamente. El que era director de la New York Philharmonic, el gran experto en los compositores alemanes, etc. Para solicitar tienes que tener una licenciatura, estar en tu maestría y tener más de 25 años de edad. Yo estaba en segundo año de licenciatura, tenía 21 años y pues no tenía tampoco ninguna maestría. Pues yo solicité. Entonces dije, pues vamos a, entonces tenías que mandar un DVD con unos cuantos cachitos de ti dirigiendo y una carta de intención, no sé qué, estaba mi carta de intención y mi video. Y dije, bueno, pues obviamente me van a batear, pero pues yo he hecho ahí la posibilidad. Y de repente había 2 estudiantes que eran mayores que yo, como 10 años mayores que yo, que estaban ya en la maestría de dirección de orquesta en la escuela, y eran solo 2 estudiantes de maestría en dirección de orquesta en toda la escuela, y se sentían, pues, ya se imaginarán, los únicos 2 directores, etc. Y yo, pues, era una estudiante de piano, sin ningún derecho de dirigir nada, ¿no? Entonces, para hacer este DVD, yo voy a la biblioteca donde estaban estos 2 fantásticos directores trabajando.
Y llego y digo, quiero las partituras de la historia del soldado de Stravinsky, porque quiero juntar a mis compañeros y hacer una pequeña lectura. Imposible. Eso lo tienes que rentar y no sé qué. Claro que las tenían ahí, pero no querían dármelas bajo ningún motivo. Les dije, pero es nada más una lectura, no vamos a hacer ni un concierto. Me acuerdo perfecto que me dijo en inglés, "Don't you know what copyright means?" Así, ¿no sabes lo que quiere decir los derechos de autor? Y yo me quedé, pues sí, pero es una lectura. En fin, me pusieron todas las trabas del mundo. Entonces no me las dieron, tuve que ir a la biblioteca y agarrar la partitura del director, que tiene la parte del oboe, de la flauta, del violín, del cello, todas las partes en una sola, y recortar cada línea y hacer con Prit cada una de las partes de cada uno. Pero en 2 días las tenía y ya estaba yo con todo el ensamble tocando la historia del soldado de Stravinsky, con mis partituras hechas con Prit, ¿no? Entonces también les agradezco a ellos porque ya aprendí a editar, ¿no? Y de ahí, gracias. Hago el DVD, lo mando y ya se me olvida. Y llega un buen día. Esto era abierto a los solicitantes de todo el mundo que quisieran trabajar con el gran Kurt Masur, y esto era una semana y cacho de trabajo intensivo con el gran maestro, en el cual venían todos, audiencia de Nueva York, a ver todas las sesiones con la orquesta. Venía el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, todos los medios, a analizar qué es lo que hacían estos nuevos talentos de la dirección. Y entonces de repente ya ponen ahí en una pared quiénes son los que aceptaron. Habían aceptado a 6 de 250, no sé cuántos. Y yo pues llegué a ver si acaso, chicle y pega. Y ahí estaba mi nombre. Y entonces me pongo muy contenta, y ahí estaban también los otros 2 que me habían hecho la vida imposible en la biblioteca, que eran los que sí eran estudiantes de dirección de orquesta, estaban también en esa lista. Entonces llego con uno de ellos y le digo, George, ¿qué crees? ¿Ya viste? Estamos en la lista de Kurt Masur. Vamos a hacer esto, ¿no? Él tenía 34 y yo tenía 22, 21, 22. Sí, ya lo vi. Y estoy realmente preocupado por ti. ¿Por qué? Pues porque tú no sabes, pero Kurt Masur devora a los estudiantes, es tremendo. Y tú nunca te has parado enfrente de una orquesta sinfónica de ese tamaño, nunca has dirigido a Strauss, no tienes idea de Tchaikovsky, nunca has hecho un Brahms. Este es el experto en todos esos compositores. ¿Y tú qué vas a hacer? Cuando te subas ahí y no tengas el control, te va a hacer pedazos enfrente del New York Times, del Wall Street Journal. Y la verdad es que yo sí estoy preocupada por ti, porque no has dimensionado lo que esto significa. De verdad, un error enfrente de esto nunca más te vas a poder recuperar. Es mejor que tú pienses las cosas con calma. Hay tiempo para todo. No te apresures. Yo diría que mejor te esperes, y cuando tengas la edad, porque aparte tienes 21 y decía claramente que tenías que tener 25. Entonces, yo te sugiero, digo yo porque soy tu amigo, te sugiero. Pero era súper convincente. Quiero decirles que este señor tiene una retórica perfecta. O sea, no hay manera de no creerle todo lo que dice. Y entonces, pues me convenció. Dije, pues sí, tiene razón. Y de verdad lo pensé. O sea, dije, sí tiene razón, me va a hacer pinole enfrente de todo el mundo. Entonces fui a la oficina y dije, era la oficina de la vicepresidenta de la escuela, de Manhattan School of Music. Perdón, pero es que quiero quitar mi solicitud porque creo que hubo un error. Yo no tengo 25 años, yo no tengo una maestría. Entonces yo creo que se equivocó el maestro Masuro, al quien haya hecho la selección, porque no sé qué. Y sale enfurecida en ese momento la vicepresidenta. ¿Qué estoy escuchando? No, pues es que es Strauss, es Till Eulenspiegel, es Brahms. Tú te callas en este momento. Tú ya estás en esa lista. No me preguntes por qué, pero ahí estás. Te vas a tu casa y yo no me interesa si no duermes, si no comes, si lo que tú quieras, pero tú te presentas enfrente de Kurt Masur en 2 meses a dirigirte el Eulenspiegel de Strauss y no quiero oír ni una palabra más. ¿Y ahora qué hago? Porque de verdad también era muy convincente, ¿no? Entonces, pues ni hablar. Entonces dije, ¿qué hago? Pues no tengo idea cómo se puede dirigir esta pieza, y más con lo que me había dicho el otro estudiante, realmente era
aberrante pensar en esta partitura. Entonces dije, bueno, ok, vamos a empezar. La partitura dice hasta arriba flautas. Ok, ¿quién toca la flauta aquí ok, usted toca la flauta. ¿Te podrías dar 1 hora conmigo para ver Tilo Eulenspiegel? Sí. Feliz, me tocaba la parte, me decía, esto es difícil por esto. ¿Qué necesitas de un director de orquesta? Aquí. Necesito una entrada muy clara. Aquí necesito que me dejes en paz. Aquí dame el 3 clarísimo. Ok. Después siguen los oboes. Encontraba un oboísta. Me sentaba 1 o 2 horas con el oboísta. Me senté con toda la orquesta durante esos 2 meses. Y sí, en efecto, no dormí. Lo toqué en el piano, lo canté. Bueno, hice todo lo que pude. Y bueno, llegó el momento de que llegara Kurt Masur. Y todos estábamos temblando de miedo. Orquesta entera, una audiencia como esta, y de repente dicen que pase, y estamos todos enfrente, así, los 6 temblando, y era así de, ¡you! ¿no? Y te hacen así, y luego te piden que tengas autoridad, ¿no? ¿Cómo? Entonces, sube uno y dirige, lo hace literal, hace exactamente lo que me dijo el otro estudiante, pinole enfrente de todos. O sea, es una cosa tremenda, sale herido, y yo ya dije, no, ya vienen por mí ahora sí. Luego me la pásale, Tilo Eulenspiegel. Me pagan la orquesta. Y volteo a ver al corno, que es el que empieza. Ta 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 tare, pa 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 pare, pa 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 pi, tarariraririrarim, pam pam. Las cosas más difíciles de tocar y dirigir. Y veo, y era el mismo que me había dado las 2 horas de corno especial. Entonces hubo un momento de esos, de complicidad absoluta. Yo ya sabía en qué momento hacía una inflexión, en qué momento era difícil. Entonces ya, no hubo problema, pam, pam, timbal, pam, mi cuate el de los timbales, ¡pam! Esto es glorioso. Ya tenía yo a muchos aliados, entonces no quiero decir que fue por mi gran talento, no, pero las cosas sucedieron bastante bien. Me dijo, ok, veo un poquito de sobreentusiasmo, pero fuera de eso, vamos bien. Bueno, y ahí sí, seguimos. Primer día, sobreviví. Segundo día, me dijo 2, 3 cosas fuertes. Así, íbamos, y entonces él iba eliminando personajes, de los 6 iba eliminando, y al final tuve la gran fortuna de acabar en el concierto. Por supuesto, se me olvidó mencionar que los 2 que me habían dicho que no, fueron los primeros eliminados. Y entonces, ahora, ¿cómo le hacía para verlos? Y me habían dicho que yo me tenía que salir, y ellos, bueno, ahí empezaron también mi amor por los antagonistas, porque gracias a ellos me puse a estudiar así, gracias a ellos, en fin. Y entonces salió muy bien, y salió el concierto, y esa fue la primera reseña que salió en el New York Times, en donde pues me ponían ahí una muy buena cita, en fin. A los 2 años después de eso, se fue el principio de mi entrada con las orquestas, porque de ahí, de esos músicos que tocaron en esa orquesta, fueron los músicos que yo después llamé para formar la Orquesta Filarmónica de las Américas, y esa otra historia que quizás es más conocida. Pero en ese momento yo me sentía muy contenta de que había llegado a un poquito de un pedacito de ese gran sueño que tenía. Años después, vuelve a convocar Kurt Masur, y yo era favorita. Yo ya había sido favorita, ya me sentía muy contenta, entonces claro, ya tenía 25 años, entonces mandé mi solicitud con videos de las mismas cátedras que él me había dado, en fin, la carta de recomendación que él me había dado. Claro que me va a aceptar, ¿no? Ya la arrogancia estaba así, ¿no? Y me dice, sí te aceptaron. Bueno, ok. Entonces yo, pues obviamente estudié mucho y todo, y me lo tomé muy en serio, pero yo ya sentía que Kurt Masur era mi cuate, y que él era ya, ¿no? Entonces llegamos al primer día, y me dice, me da mucho gusto verte, Alondra, qué gusto verte de nuevo. Sí, maestro, estoy muy emocionada, esto va a estar genial. Y le trato de empezar a platicar de Tchaikovsky, no, porque no me ignora, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya se me pasó la mano, pero bueno, vamos a concentrarnos. Y en eso me dice, voy a ser muy dura contigo, ¿ok? ¿Estás lista para que sea realmente muy duro contigo en este
Sí, por favor, maestro, sea durísimo, yo quiero que usted me haga pedazos, ahora sí estoy lista, ¿no? Bring it on, como dicen. Y entonces llega el primer día, New York Times, toda la gente, orquesta, luces, los 6 elegidos, pasa el primero, dirige, no lo hace tanto pedazos, pasa el segundo, lo hace pedazos, sale llorando, me toca a mí, me salta, le pasa al siguiente, sube, y dije, bueno, me va a tocar después para el Brahms, ¿no? Sesión de la tarde, pasa al siguiente, lo hace pedazos, no dirijo en el primer día. Bueno, ya me conoce, ya trabaja, no importa. Okay. Segundo día, misma historia. Tercer día, misma historia. Cuarto día, misma historia. Todo el curso, nunca dirigí. Yo ya estaba al final ya no podía, llevaba 3 meses esperando ese momento y con todo, ¿cómo que no iba a dirigir? Llega el concierto final, selecciona a los que van a dirigir, no me selecciona. Y yo era de los 6 que habían escogido para el programa y no me dejó dirigir una sola nota. Y entonces al final, pues yo ya no sé ni qué decirle. Le digo, oiga, maestro, pues, ¿qué pasó? Te dije que iba a ser muy duro contigo. Su lección era obvia. Sabía que yo ya estaba sobrada, más confiada de lo que tenía que estar. Me mandó a la banca. Y fue durísimo. Y bueno, no me repuse de esa hasta los 2 años después que volví a ver ese curso. Y por supuesto volví a mandar mi solicitud. Y ya la tercera, la historia de la tercera es, ya me ve, ¿cómo estás hablando? Muy bien, maestro. La humildad había regresado a su lugar, yo ya sabía mi lugar perfectamente bien y sabía que era muy suertuda de tener la oportunidad de siempre pararme enfrente de una orquesta. Es una gran oportunidad y un privilegio absoluto. Y nunca se me va a olvidar por esa lección. Y en ese momento ya dirigimos toda la semana, salen bien, dirijo una pieza, dirijo otra, ahí vamos. Y al final había que escoger entre las 3 obras que se iban a presentar en el concierto. Mozart, Mendelssohn y la patética, la última sinfonía de Tchaikovsky, la patética que escribió en su muerte. Una cosa increíble, la cual me había estudiado hasta la más mínima nota, todo me sabía yo de esa obra, había leído todos los escritos acerca de esta obra, y te pedía el maestro, bueno, escriban sus preferencias, cuál es su número 1, su número 2 y su número 3, qué movimiento de cuál sinfonía, y yo voy a tratar de otorgarles una de sus primeras opciones. Entonces yo puse, primera opción, patética de Tchaikovsky, primer movimiento. Segunda opción, patética de Tchaikovsky, tercer movimiento. Tercera opción, patética de Tchaikovsky, cuarto movimiento. O sea, no quería que hubiera manera que no me diera la patética de Tchaikovsky. Y entonces, llega el momento y dice, bueno, ya estamos listos para el concierto, vamos a repartir las obras. Alondra, Mozart. No me entendió, no. Patética de Tchaikovsky a los otros, y le dio la patética de Tchaikovsky a otros que en realidad sí no eran tan avanzados en ese momento. Entonces voy con el maestro, con todo respeto, pero yo le dije que la patética de Tchaikovsky, me la sé, la siento, la necesito dirigir, yo lo voy a hacer. Me dijo, tú no has sufrido suficiente, y por eso no puedes dirigir esa obra. En ese momento se me llenaron los ojos de lágrimas y empecé a llorar de coraje, dolor, molestia. Dije, estoy sufriendo ahorita. Y me dijo, no has sufrido suficiente. Y de verdad me pareció sumamente irrespetuoso porque dije, ¿qué idea tiene de cuánto he sufrido yo? ¿Qué idea tiene de lo que sufre uno, lo que sufre el otro? ¿Y por qué piensa que porque soy joven o él cree que no ha sufrido suficiente, que no pueda dirigir esta obra? Se la siento como en mis entrañas, etcétera. Y me quedé muy enojada muchos años. Dirigí Mozart, por supuesto, no había de otra. Y después de muchos años, tenía toda la razón. Toda la razón. Y no pretendo decir que ya he sufrido suficiente, yo creo que para esa obra quizás nunca se ha sufrido suficiente,
pero su enseñanza era excelente y se la agradezco tanto. Y agradezco todos esos momentos en el que él, como mi maestro, jugó a ser mi antagonista, jugó a ser mi adversario, porque ahí se metió dentro de mí a buscar por dónde, a que yo estuviera siempre en búsqueda del cambio, en enfocarme en mis debilidades y en lo que me falta. Y por eso estoy muy agradecida. Entonces, bueno, les comparto estas anécdotas porque se imaginan a esta niña mucho antes, con el sueño de ser pianista, de ser después directora de orquesta, después lograr entrar a esta escuela y después todo lo que sucedió después. Jamás hubiera yo imaginado que me pudieran considerar para un honor como el día de hoy. Es muy, muy grande para mí. Lo recibe Alondra de la Parra, de 35 años, que sí es la persona que mencionaban y que ha estado en todos los lugares que mencionaban, pero también, más que nada, lo va a recibir hoy esa niña con ese sueño que si estuviera aquí parada estaría simplemente llorando de emoción. Muchas, muchas gracias.